nuestra primera clase. Así rápidamente como que ya me dijeron que desarrollaron todos estos puntos en metodología y también tuvieron otro módulo. Ustedes ya manejan prácticamente lo que son los enfoques de investigación, definición de los enfoques cuantitativo y cualitativo, y también sus similitudes y diferencias que tenemos con relación a los diferentes enfoques. Entonces, desde un aspecto metodológico, los enfoques cuantitativos, tenemos enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos. Estos constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resulta igualmente valiosos. No porque agarro un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo uno es más importante que el otro, o porque agarro un enfoque mixto. En realidad, sea el enfoque que se elija, es simplemente un método para encontrar el resultado que yo pretendo buscar. No porque yo hago un enfoque cuantitativo de investigación va a ser menos. No, siempre y cuando tenga la rigurosidad científica que tenga que tener. Son hasta ahora las mejores formas diseñadas para la humanidad para investigar y generar nuevos conocimientos, según lo que nos plantea Hernández Sampieri. La metodología de la investigación vamos a estar viendo en este primer material. Tenemos tres tipos de enfoque según este material: el cuantitativo, cualitativo, y luego tenemos el mixto, que es una combinación de ambos enfoques. Entonces, ahí nos mencionan el material. Les traje una captura de pantalla un poco de lo que es el libro de Hernández Sampieri, Enfoque de la Investigación, que nos menciona el enfoque cuantitativo, el mixto y el cualitativo. La característica principal del enfoque cuantitativo con relación a su diseño, su característica de planteamientos acotados, mide fenómenos, utiliza estadísticas y prueba de hipótesis y teoría. Entonces, eso nos menciona que es una de las principales características del enfoque cuantitativo. Sin embargo, el enfoque cualitativo, su característica principal son planteamientos más abiertos que se van enfocándose a medida que la investigación va avanzando. Sin embargo, en el cuantitativo, el planteamiento del problema ya es bien acotado, ¿no? Es una estructura mucho más rigurosa. Y en un enfoque cualitativo, sin embargo, la estructura es más dinámica. Yo puedo ir modificando a medida que voy avanzando, pero en un cuantitativo no. Mide fenómenos, el cuantitativo y el cualitativo son recurrentes los fenómenos. Analiza múltiples realidades subjetivas. Sin embargo, eso es un enfoque cualitativo. Sin embargo, en un enfoque cuantitativo, utiliza directamente la estadística. No tiene secuencia lineal el enfoque cualitativo. Sin embargo, en un enfoque cuantitativo es una secuencia que se tiene que respetar. Así como se diseñó, se tiene que ir respetando. Entonces, según las características y las diferencias entre un enfoque cuantitativo y cualitativo, es que el cuantitativo es bien estructurado. Una vez que nosotros tenemos proceso 1, proceso 2, proceso 3, 4, 5, y no tenemos que salir en absoluto de esos procesos que hemos elaborado en nuestra metodología. Sin embargo, en una investigación cualitativa es mucho más abierto. Yo inclusive a medida que voy avanzando en mi trabajo de investigación puedo replantearme, por ejemplo, el objetivo de investigación. Sin embargo, en un cuantitativo no puedo hacer ninguna modificación. Yo tengo que seguir la estructura que me he planteado al inicio. Esa es la diferencia principal entre una investigación cuantitativa y cualitativa. En cuanto al proceso, es un proceso inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas, no tiene secuencia lineal. Y en cuanto a lo cuantitativo, es deductivo, secuencial, probatorio, analiza la realidad de manera objetiva. En cuanto a las bondades de estos procedimientos, el cuantitativo nos menciona que su bondad es generalización de resultados, control sobre fenómenos, predicción, réplica y
predicción. En cuanto a lo que es el cualitativo, sin embargo, una de sus mayores bondades es que es mucho más amplio. La amplitud requiere riqueza interpretativa y contextualiza el fenómeno. Entonces, esas diferencias es importante analizar cuando voy a hacer un trabajo de investigación. Normalmente estamos acostumbrados, sinceramente, y en la mayoría de los casos, yo tengo muchísima trabajo de investigaciones que he analizado también en cuanto al diseño, que la mayoría elige un enfoque cuantitativo. Sin embargo, no quiere hacerlo mucho en los trabajos cualitativos porque no tienen una estructura. Estamos acostumbrados a que nos pongan, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Eso es el enfoque cuantitativo que te da todo ese proceso ya bien estructurado. Sin embargo, en el cualitativo yo puedo ir experimentando, me planteo un objetivo de investigación, una metodología, me voy en el campo, hago mi observación, recojo mi información. Pueden salir nuevas informaciones que no me he planteado en mi objetivo, entonces puedo volver a mi objetivo a replantear nuevamente. Entonces, hay mucho dinamismo en una investigación cualitativa. Entonces, esas son las diferencias un poco que tenemos. Y en cuanto al mixto, es una combinación ya de ambos enfoques. Y normalmente es recomendable hacer una combinación entre ambos enfoques porque nos da una gama de herramientas de recolección de información que enriquece mucho más el trabajo de investigación. Ni el uno ni el otro. Siempre va a depender de qué tipo de investigación se quiera hacer. Y creo que ustedes ya tienen bien definido un poco con relación a eso. Es lo que ya estuvimos. ¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de investigación? El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, es lo que ya le estuve mencionando. Cada etapa precede a la siguiente. Yo no puedo saltear ninguna etapa. Yo no puedo irme del objetivo a las preguntas. No, tengo que hacer cada una de las etapas. Etapa 1, si no puedo hacer mi etapa 3 sin haber hecho la etapa 2. Eso no es lo que nos menciona. Y no puedo irme hacia atrás. Una vez que me fui quemando etapas, no puedo irme nuevamente a la etapa 2 y retocar mi objetivo. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. El orden es totalmente riguroso, aunque desde luego podemos redefinir algunas fases. Parte de una idea que va acotándose. Una vez delimitada, se deriva objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco y una expectativa teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables. Se traza un plan para probarlas, el diseño de investigación. Se miden las variables en un determinado contexto. Se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones en base a estos resultados. Esa es la característica de un enfoque cuantitativo. Entonces, desde un enfoque cuantitativo, tenemos este enfoque lineal según este gráfico, que parte pero de la fase 1 con la idea de investigación, luego se va a la fase 2, el planteamiento de problemas, la fase 3, tenemos la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, luego tenemos la fase 4, visualización del alcance de estudio de la investigación. Primero entonces parto de una idea, luego hago el planteamiento del problema, mi planteamiento general y luego las preguntas específicas. Y en base a eso determino un poco los objetivos de mi investigación en base a esas preguntas de investigación. Luego hago ya una lectura, una investigación de toda la lectura que hay con relación al tema que he elegido. Investigo varios autores, varias teorías y me voy construyendo un poco esa revisión de la literatura para ver si no hay algunas investigaciones que se asemejan a lo que yo quiero realizar. Entonces hago una revisión de la literatura y ahí empiezo a desarrollar lo que es el marco teórico. Una vez que tenga todo eso ya
visualizo el alcance del trabajo de investigación. Entonces, entre los alcances, si es un enfoque cuantitativo, normalmente tenemos 4 tipos de alcance de investigación. Si mi investigación va a ser una investigación que nunca se ha realizado en este contexto, en esta ciudad, elijo de un alcance cuantitativo exploratorio. O bien, quiero hacer una descripción de una realidad, entonces elijo de alcance descriptivo. Pero si yo quiero profundizar un poquito más y tengo varias variables, entonces quiero saber si hay una causa-efecto entre una variable y otra, entonces, o hay una correlación entre variables, elijo de alcance correlacional, entonces yo tengo que ver si una variable incide en la otra variable. Y por último tenemos el que tiene el alcance exploratorio que ya mide un poco la causa y efecto. Ahí ya empezamos a trabajar ya en laboratorios, como se dice, en un contexto ya mucho más controlado. Nuestro diseño ya tiene que ser ya totalmente observar dos diferentes grupos y explicar la causa y el efecto. Entonces, esos son los alcances que tenemos que determinar cuando desarrollamos el diseño de nuestra investigación. Luego tenemos la fase 5, ya cuando tengamos definido esa fase. La fase 5, elaboración de hipótesis y definición de las variables. Esta fase 5, elaboración de la hipótesis, normalmente cuando hablamos de la fase exploratoria o descriptiva, normalmente no es obligatorio utilizar la elaboración de hipótesis, no es obligatorio, pero cuando hablamos ya de investigaciones correlacionales y explicativas, sí tenemos que hacer hipótesis. Pero sí tenemos que determinar en esta fase 5 las variables. ¿Cuáles son las variables? Y eso ya lo hacemos cuando tenemos la idea de investigación y nos planteamos el problema de investigación. Normalmente ya tenemos la variable, pero aquí tenemos que definir esas variables. Una variable es lo que se puede medir. Cualquier situación que ustedes puedan medir es una variable y ustedes tienen que redactar en qué consiste, porque, digamos, para el área de derecho o para el área financiero, una cuenta, la variable cuenta, que es desde el concepto financiero, es donde normalmente depositamos dinero en efectivo para poder realizar diferentes transacciones que tenemos en el banco, una cuenta bancaria. Desde un enfoque informático, una cuenta puede referirse a un aspecto totalmente diferente. Una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook. Entonces, tenemos que describir desde qué enfoque vamos a estar trabajando en esa variable. Esa es la descripción de la variable. Luego pasamos a la siguiente fase, la fase 6, desarrollo del diseño de investigación. En el desarrollo del diseño de investigación vamos a estar ya analizando diferentes aspectos que tengan que ver directamente con la metodología. La gestación del diseño del estudio representa el punto donde se conectan las etapas conceptuales del proceso de investigación con el planteamiento del problema. El desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis con las fases subsecuentes, cuya característica es más operativo. Y ahí lo que vemos es si el enfoque que yo voy a seleccionar en base a todo lo que ya estuve produciendo va a ser un enfoque cuantitativo o va a ser cualitativo. Voy a ver el diseño de cómo voy a recolectar los datos, la metodología de recolección de datos, si voy a hacer un cuestionario de preguntas abiertas, un cuestionario de preguntas cerradas, y todos los aspectos metodológicos. Luego tenemos la definición de la muestra en la fase 7. Perdón. Tenemos ya la recolección de datos. Una vez que ya se haya definido todo cómo se va a recolectar los datos, aquí ya aplicamos la recolección de los datos, ya sea por una entrevista que le hemos realizado a nuestro universo, como se dice, a nuestra población, a nuestra muestra, se recolectan los datos. Luego, una vez que se hayan recolectado todos los datos, ya empezamos en el proceso de análisis de esos datos que estamos
que hemos recolectado. Se procesa todo eso, se hace el análisis de datos y luego se hace la elaboración del reporte final. Nosotros en este módulo prácticamente estaremos trabajando hasta la fase 7, que es la definición y selección de la muestra. No estaremos trabajando la recolección de los datos, análisis de datos y elaboración del reporte final. Estaremos trabajando toda esta estructura hasta llegar hasta la definición de la muestra. Y con eso tendríamos prácticamente ya el protocolo terminado. Hugo, escucho, Hugo. ¿Qué tal la explicación? ¿Se pudo comprender el enfoque cuantitativo y todo el proceso que implica esto? Sí, profe, estuve escuchando. De hecho que mi cámara estaba medio fallando, pero ya, me pareció muy clara tu explicación, profesor Claudio, la entendí, sin problema. Perfecto. Perfecto, entonces cuando elegimos el enfoque cuantitativo ya sabemos la secuencia lineal que vamos a estar adoptando. Por eso es importante conocer un poco la parte teórica. Ahora vamos a ir avanzando un poco desde un aspecto cualitativo. Entonces vamos a mirar nuevamente nuestra diapositiva. Si es que nos gusta profundizar un poquito más en nuestro trabajo de investigación y no simplemente ajustarnos totalmente a lo que es un enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo nos da un enfoque mucho más profundo. Entonces, según lo que nos dice también el material, nos dice que el enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Pero, sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección de datos. O sea que yo ya puedo haber avanzado y si es que encuentro en una fase algo que modificar en la fase anterior, puedo volver a retroceder. Eso es lo que nos dice. Sin embargo, en lo cuantitativo es totalmente lineal. Tengo que ir de fase 1 a fase 2. De fase 2 no tengo otro camino que sea la fase 3. Sin embargo, en lo cualitativo es un poco más dinámico en ese aspecto. Con frecuencia estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas, inclusive para ir ajustando esa fase de investigación. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación. Y el resultado, un proceso más bien circular y no lineal, en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. Cada estudio cualitativo puede tener una secuencia totalmente diferente. Sin embargo, en lo cuantitativo es una secuencia totalmente lineal. Y aquí está la representación de lo que es la fase de un proceso de investigación cualitativo. Y es muy diferente a lo cuantitativo. Se recuerdan que en lo cuantitativo teníamos fase 1 pasa a fase 2, de fase 2 a fase 3, de fase 3 a... Esto, sin embargo, tenemos que todo puede moverse desde la literatura existente, desde el marco de referencias, la parte de inmersión inicial del campo. Puedo hacer un cambio de todo. A medida que yo voy leyendo y voy profundizando, puedo hacer ajustes a todas las fases de investigación. No es totalmente estructural. Entonces, pero siempre tiene una fase de inicio y de fin también que tenemos que ir haciendo ese proceso de fase, pero no nos impide que podamos volver hacia atrás y replantearnos nuevamente
de repente algún objetivo, algún problema de investigación. Como en la fase de investigación cuantitativa, la cualitativa también tiene su fase 1, que también inicia en la idea de investigación. Una vez que tengamos esa idea de investigación, pasamos a la segunda fase, que es el planteamiento del problema. El problema general, y luego hacemos los problemas específicos. Luego la fase 3, la inmersión inicial en el campo. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir leyendo todos los materiales que tengan relación a lo que queremos investigar. Luego en la fase 4, la concepción del estudio, del diseño del estudio. ¿Cómo voy a estar organizando mi trabajo de investigación? Que es un poco diferente a lo que es la investigación cuantitativa. Recuerdan que les comenté que la investigación cuantitativa tiene 4 alcances. La cualitativa no se divide en alcances, sino se divide en tipo de investigación. Puede ser una investigación etnográfica, un estudio de caso, puede ser una investigación-acción. Yo no puedo decir, tengo una investigación de diseño cualitativo de alcance exploratorio. Eso está incorrecto, está mal. Yo no puedo decir, tengo una investigación cualitativa de alcance correlacional o explicativo. Eso está mal, porque los diseños de investigación cualitativo no tienen que ver con esos alcances. Solamente para los diseños cuantitativos podemos decir, es cuantitativo de alcance explicativo, correlacional, o los otros alcances que tenemos. Entonces, eso es importante aclarar. En el diseño de estudio cualitativo, definición de la muestra inicial del estudio y acceso a estas. En un estudio cuantitativo, el número importa muchísimo, porque se trabaja en base a presupuestos estadísticos que tiene que tener un nivel de confianza, y normalmente nos pide desde un 95% de nivel de confianza. Se tiene que definir la muestra, y la muestra tiene que ser representativa de la población. Eso es cuantitativo. Tiene que ser la muestra representativa. Si yo tengo 100, tengo que tener, en base a algún estudio estadístico, determinar si de esos 100, 50 representa esa población. Sin embargo, en lo cualitativo no funciona de esa manera. La cantidad muchas veces no importa. Lo que importa es la profundidad que vamos a sacar de esa cantidad de muestra que estamos teniendo. La profundidad. Definición de la muestra inicial del estudio y el acceso a esta. Luego tenemos la fase de recolección ya de datos, una vez que tengamos bien definido. Para los estudios cualitativos, normalmente las preguntas son abiertas, hacemos entrevistas y dejamos que las personas se expliquen desde su enfoque, no decirle pregunta sí, no. Dejamos que las personas se expresen, y en base a esas entrevistas nosotros luego hacemos una codificación para encontrar los resultados. Entonces, pasamos a la recolección de datos una vez definido esta fase. La fase 7, análisis de los datos. Pero de repente, si yo aquí en mi recolección de datos me doy cuenta de que algo no se ajusta o encuentro nuevas informaciones, yo puedo replantearme mi problema de investigación. Eso es lo que nos enriquece bastante la investigación cualitativa, que yo desde acá puedo inclusive volver a cambiar o ajustar algunas de estas fases. Luego paso a la fase 7, análisis de los datos ya encontrados, y me voy hasta la interpretación de esos resultados para ya irme a la elaboración del reporte final. Entonces, esto no tiene una secuencia lineal como una investigación cuantitativa. ¿Cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativos y cualitativos? En cuanto a la finalidad del análisis de los datos, describir las variables y explicar sus cambios y movimientos. En cuanto a un enfoque cualitativo, comprender a las personas, procesos, eventos y su contexto. En uno solamente es describir.
Si es negro, es negro. En el otro, sin embargo, ¿por qué es negro? Se estudia mucho más, es mucho más profundo el trabajo de investigación desde el enfoque cualitativo. Las características del análisis de los datos en un enfoque cuantitativo es totalmente sistemático y es estandarizado. Utilización intensiva de las estadísticas descriptivas e inferenciales. Sin embargo, en cuanto a lo cualitativo, el análisis de datos es progresivo y varía dependiendo del modo en que se recolectan los datos y el tipo de estos. Contextuales, simbólicos, en audio o video. No hay aquí una aplicación de una estadística para procesar los datos. Yo no tengo eso. Yo me voy haciendo de acuerdo a la interpretación, de acuerdo a los materiales que he leído, voy a realizando la interpretación de los datos. Basado en variables y casos, una matriz. Fundamentado en la inducción analítica. En cuanto a lo cuantitativo, es totalmente impersonal. Posterior a la recolección de los datos, en cuanto al análisis de los datos. En un enfoque cualitativo, sin embargo, está fundamentado en la inducción analítica. Uso moderado de las estadísticas. Se utiliza estadística, pero de manera muy moderada, de repente para hallar patrones de repetición, pero es simplemente como un instrumento que me ayude a interpretar los datos allá. Basados en casos y personas y sus manifestaciones, el análisis consiste en describir información y desarrollar temas. Desde una forma de los datos para su análisis, en un enfoque cuantitativo, los datos son representados en formas de números que son analizados estadísticamente. Sin embargo, en un enfoque cualitativo, los datos en forma de textos pueden ser también fotos, imágenes, piezas audiovisuales, documentos, objetos personales. Los datos pueden estar representados de varias maneras. En un enfoque cuantitativo, sin embargo, normalmente están representados solamente en forma de números. Yo puedo tener datos de un trabajo de investigación, me voy a una comunidad de repente aquí en alguna zona de Villarrica y puedo sacar fotos, puedo entrevistarle a los pobladores. Entonces eso me genera información que luego tengo que procesarla, por supuesto, ¿verdad? Pero eso es lo que nos permite un enfoque cualitativo. Sin embargo, en un enfoque cuantitativo, solamente números. Si yo me voy a recoger información, tengo que llevar ya un instrumento, podría ser de repente un formulario con preguntas totalmente cerradas, en donde le pregunto, ¿usted está de acuerdo con el sistema de educación en tiempo de COVID? La única respuesta que puedo recolectar de la persona es sí, no. Ese es desde un enfoque cuantitativo. Pero desde un enfoque cualitativo le puedo hacer una entrevista para recolectar mucha más información, pero me va a llevar más tiempo para poder procesarla. Esa es la diferencia también en cuanto al análisis de datos. Proceso de análisis de datos se inicia con la idea ya preconcebida, basada en las hipótesis formuladas. Una vez recolectados los datos numéricos, estos se transfieren a una matriz, la cual se analiza mediante procedimientos estadísticos. Sin embargo, en un enfoque cualitativo, por lo general, el análisis se inicia con ideas preconcebidas sobre cómo se recolectan los conceptos o variables conforme se van recurriendo los datos verbales.